infecciones de transmisión sexual, no quieren usar preservativo, sífilis. La pastilla del día después para el embarazo. 93 personas cada 100.000 habitantes. Mamá embarazada con sífilis al bebé. O sea que aumentó bastante. sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que sea efectivo? No se sabe utilizar preservativo. Un chico joven con un chancro que tuvo una convulsión. Bienvenidos al nuevo episodio de Piel en Sintonía y hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a darle la bienvenida a Yael Altglas, médica infectóloga, maestranda en políticas de género y especialista en ITS o infecciones de transmisión sexual. Y la invitamos hoy porque se viene hablando un montón y vimos un montón de información sobre cómo subieron los números y la cantidad de casos de sífilis. Así que bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá con todas. Sí, la verdad me parece que es un tema que ahora está en boca de todos, pero sí, me parece que nosotras como médicas ya sabemos que esto es algo que viene hace bastante tiempo. Sí, obviamente nos llama a veces la atención cuando vemos una subida tan grande de casos. Pero es una tendencia que se viene manteniendo en los últimos años y que creemos que es multifactorial. Por lo menos quienes trabajamos con estas cosas todos los días vemos eso, que las personas que vienen y que finalmente se diagnostican con sífilis no le podemos encontrar un solo desencadenante, como uno podría pensar en principio, bueno, falta de uso de preservativo, sino que es un mix de diferentes situaciones. A ver, nosotros como dermatólogos todos hemos visto sífilis mucho. Bueno, yo como pediatra, yo cuando entré, que fue hace mucho tiempo a la residencia, veíamos mucha sífilis congénita, que después bajó mucho porque se testeaba bien en el embarazo. Pero no sé, yo tengo la sensación, esto como decís, yo tengo la sensación de la falta de preservativo. Bueno, vale, vos debes tener un montón de experiencia en sífilis, justamente porque vos te formaste en el Muñiz, donde me imagino que habrás visto un montón de casos. Sí, a ver, la verdad es que yo creo que siempre fue una patología frecuente, ¿no? Lo que decía Yael. Lo real es que, bueno, teníamos una visión un poco sesgada, porque lógicamente es un hospital de infecciosas y estaba el consultorio de enfermedad de transmisión sexual, así que se veía todo el tiempo. Sí, es verdad que yo ya hace un par de años que no voy al Muñiz y estoy en un consultorio particular, en una zona, digamos, en Capital Federal, y la verdad es que prácticamente no he visto en todos estos casos sífilis. Por eso, digamos, a veces uno le sorprenden estas cifras hospitalarias, porque la mayoría de los casos terminan, ¿no?, en el hospital. Pero, ¿a qué crees vos que se debe este disparo, ¿no?, o este aumento en este último tiempo? Y yo quería preguntarte Sí. al que decías, o sea, es algo que vienen viendo, o sea, que ven que todos los años hay un poquito más de aumento y este año, o sea, está más que el año anterior. Claro, o sea, Bien. ahora nosotros siempre los boletines epidemiológicos son con respecto al año previo. Entonces ahora, hace unos días, el 1 de diciembre, salió el 41, creo que es boletín de la Dirección de VIH e ITS, y ahí había una tasa cada 100.000 habitantes de sífilis, más o menos el 93, o sea, 93 personas cada 100.000 habitantes, con respecto a una del 2023 que era cerca del 60 y pico. O sea que aumentó bastante. Esto, como decía antes, es multifactorial, porque también lo que se vio es que había cierto aumento de acceso al testeo, solamente, como mencionaba Romy antes, ¿no? Esto de también en el contexto de embarazos o a través de otras estrategias de prevención de otras infecciones de transmisión sexual. Hay muchas personas que trimestralmente o semestralmente se están testeando y eso inevitablemente hace que de alguna manera suban los casos. De cualquier manera, el uso de preservativo como método de barrera muchas veces en algunos grupos etarios queda un poco marginado, por decirlo de alguna manera, ya desde la falta quizás de educación sexual integral en las escuelas o la posibilidad de acceder a otros métodos de prevención en muchas situaciones en las que tal vez no se sabe utilizar preservativo o incluso no se elige utilizar preservativo. También hay como cierto empoderamiento con respecto al placer sexual que cobra importancia, digamos, sobre todo en los grupos más jóvenes que cada vez tienen más información a través de las redes sociales o incluso en los campos más informales. Igual me hace muchísimo ruido esto de el no uso de preservativo como elección para el placer sexual. O sea, como que digo, o sea, todo bien, pero... Bueno, pero justo con respecto a eso, que no me quería meter, te lo iba a preguntar un poquitito más adelante. No la queríamos atacar tan temprano. En una de las charlas que dio justo Vivi, que hablábamos recién, lo que dijo era que
inclusive hablando del HIV, no tanto de la sífilis, pero bueno, sabemos que se transmite de la misma manera, que hoy en los grupos heterojóvenes no quieren usar preservativo y usan medicamentos que yo no sabía que existían después del acto de transmisión sexual para no contraer el HIV. Me Después pareció vamos a hacer tremendo. un capítulo, porque ella es especialista en eso. Claro, Eso me es lo que te pareció, dije, después lo tipo, discutimos bueno, con Vale. Pero bueno, me venía el caso, pero esto de no usar preservativo, de no tener, o sea, de no perder el placer, que, a ver, qué sé yo, no sé qué tanto se pierde el placer, ¿no? Es una cosa evaluable, Sí. pero y arriesgar a tener una infección que puede ser compleja, ¿no? Sí, yo creo que es sumamente subjetivo, ¿no? Como esto del placer. Me parece que siempre lo más importante es como resaltar el consentimiento, siempre, a la hora de tener una práctica sexual, y después tener toda la información y con eso poder decidir cuál es la mejor manera de cuidarse. Sí, hoy por hoy el preservativo es como la única prevención que tenemos, que es todo terreno, ¿no? Que nos va a prevenir frente a prácticamente todas las infecciones de transmisión sexual, incluso VIH. Pero también está la realidad, ¿no? Muchas veces uno quiere bajar como esto de usen preservativo, no va a haber preservativo en una práctica sexual, pero después uno lo contrasta con la realidad y no es lo que sucede. Entonces ahí me parece que empiezan a cobrar importancia otro tipo de intervenciones No, preventivas. y también pensaba dos cosas. Una que para mí hoy, lo que yo veo en las poblaciones más jóvenes, es que la práctica del sexo oral está muchísimo más como masificada. Y la verdad es que la gente no usa ni campo de látex ni usa preservativo para tener sexo oral, aunque es lo recomendado. Y también vemos, yo cuando estaba en el hospital, cuando estaba en Churruca sobre todo, veíamos un montón de lesiones de sífilis por prácticas Chancros, orales. chancros Claro, en la chancros boca. sifilíticos en la boca. Y lo segundo que iba a decir, que antes nombraste, que ahora tenemos testeo rápido para sífilis, que antes no teníamos, que está súper bueno. Sí, eso está buenísimo porque aumenta el acceso. También lo que hace es descentralizar el testeo, ¿no? Como antes uno solamente se podía testear si iba al hospital, si le daban una orden para sacarse sangre, y ahora pinchándose el dedo puede tener un primer acercamiento a un testeo. Ya, ¿nos querés contar? Pues bueno, estamos hablando de que aumentaron los casos y demás, y uno cuando piensa en sífilis, piensa en el chancro, como mencionaban las chicas, pero ¿querés contarnos un poco la clínica de la sífilis? En realidad la sífilis le decimos, bueno, ustedes ya deben saber, es la gran simuladora, ¿no? Nos puede sorprender con cualquier síntoma. Si en los estadios más tempranos, o lo que llamamos sífilis primaria, la característica es esta lesión tipo chancro, que va a tener bordes sobrelevados, que va a ser indolora, que no va a tener secreción. A veces sí vemos que se sobreinfecta, entonces eso puede hacer que incluso se alargue el tiempo de evolución. Otra de las características clínicas pueden ser lesiones en la boca, esta leucoplasia oral vellosa típica, que muchas veces incluso se ve en consultas odontológicas, ¿no? Eso es lo ¿Cómo que se ve? Porque por ahí la gente no sabe lo que es leucoplasia oral. ¿Qué se ve? puede ser como una llaga un poquito Ok. más grande. Una lesión que no se te cura. Claro, ponele. algo que persiste en el Como tiempo. una que- llaguita. Claro, que me hago quizás buches con clorexina, me pongo alguna anestésico local y no se va. Y bueno, eso también puede dar cuenta de que uno puede tener una infección por sífilis. Y después está el típico rayo, sarpullido, que como línea, digamos, general va a estar presente también en palmas y plantas. Eso quizás se diferencia, bueno, ustedes lo van a saber mejor que yo, pero Sí, se sí. diferencia de otro tipo de sarpullidos. Y son lesiones que por lo general aparecen, pero también hay que tener en cuenta que incluso sin tratamiento pueden desaparecer. Y ahí lo importante del testeo y la consulta, ¿no? De que muchas veces la sífilis solo va a poder ser detectada con el síntoma y el testeo, e incluso puedo no tener ningún síntoma e igual tener sífilis, y la única manera de saber es si uno se testea. Voy a hacer como un breve resumen. Entonces, la sífilis, para que por ahí lo vayan como englobando las personas que nos escuchan, es una infección bacteriana que se adquiere por un acto de alguna relación sexual peligrosa o no protegida, que produce esta infección, estos síntomas. ¿Por qué lo vemos tanto los dermatólogos? Porque generalmente creo que es lo primero que se ve y hacemos no sé, si el 90% o un número muy grande de diagnósticos por las lesiones que vemos en la piel, que si bien, como decía Yael, pueden simular muchas cosas, la mayoría son bastante típicas y nosotros decimos esto es sífilis hasta que se demuestre lo contrario. Y tiene un tratamiento que es muy efectivo, que se da rápido, es muy simple, y que si no lo hacemos ahí podrían venir algunas complicaciones. Entonces, si lo agarramos temprano, es una infección bacteriana, se da un antibiótico, se trata, se cura y está. El problema está cuando se nos pasó, las lesiones, como decía Yael, se van solas igual y nadie hizo tratamiento. Y ahí no sé si querés o alguien quiere explicar un poquito qué pasa cuando no hacemos tratamiento.
¿O por qué puede ser grave la sífilis? Porque por ahí estamos como, ay, tengo sífilis, pero capaz que fue una faringitis, por decirte, que dimos el antibiótico y ya está. Bien. No, dale, me parece que son las Te más damos indicadas. tu lugar. A ver, en realidad lo que uno más teme son las complicaciones neurológicas, ¿no? Que en realidad suelen suceder hasta 20, 40 años después de que uno tuvo la infección. A veces vemos a estas personas que vienen con cuadros neurológicos que no terminamos de entender, ¿no? Que a veces se confunden con otras enfermedades como puede ser ELA o, no sé, Alzheimer incluso, y de repente uno tiene la posibilidad de hacer un diagnóstico de neurosífilis. Y de alguna manera es en cierto punto alentador porque hay un tratamiento efectivo para dar, aunque puede dejar secuelas a pesar de tener un tratamiento antibiótico completo, ¿no? Entonces, lo más importante, y me parece que el mensaje a resaltar es el testeo, que las personas se puedan testear para evitar esas complicaciones que por suerte son bastante infrecuentes y que uno puede vivir muchos años sin saber que tiene sífilis hasta que se hace el test, ¿no? Y algo, perdón, el tema de la sífilis congénita, que por ahí para resaltar, que más allá de que se transmite en general a través de relaciones sexuales, la sífilis se transmite de la mamá embarazada con sífilis al bebé y las complicaciones pueden ser importantes. Por suerte, bueno, depende de dónde te toque nacer. Si naces en un sanatorio o en un hospital grande, probablemente no te vayas de alta, por lo menos en el hospital, no te vas de alta si no tiene la mamá una BDRL negativa, pero si no es detectada a tiempo, tiene complicaciones. Estas complicaciones neurológicas en un bebé recién nacido son más fáciles que sucedan y son muy graves. Entonces también el embarazo siempre es un buen momento para testear y para controlar, qué sé yo, no solo esto, vacunas, todo, ¿no? Porque es el otro momento de la vida donde uno se controla. Sí, algo también importante es que la sífilis uno la puede volver a adquirir infinidad de veces. No es que una vez que uno se expone queda inmune. De hecho, bueno, en el embarazo, sobre todo el contexto de embarazo, de testear trimestralmente es fundamental por si la madre se adquiere la infección en algún momento que no sea el primer trimestre, ¿no? Que tranquilamente puede suceder si sigue teniendo prácticas sexuales. Y también tener en cuenta justamente la forma que se contagia, que cuando uno tiene diagnóstico de sífilis, de su responsabilidad avisarle con A las los personas con las contactos. que estuvo para que se hagan el testeo. Porque muchas veces a mí me ha pasado, a diferencia tuya, Vale, que en consulta privada he diagnosticado sífilis, ya sea de chancro o sífilis más que nada Secundaria, con otras lesiones. en piel. Y que no le querían decir, por ejemplo, a la mujer, Claro. porque lo habían adquirido fuera de casa. Entonces, es todo un tema, pero bueno, Y hay que después nos avisarle dejan a para que se le nosotras trate. así. ¿Y cómo me contagié? ¿Y con quién Podemos decir tuviste que relaciones este último Claro. momento? Y ahí empezamos. Con mi marido no. Y bueno, y uno más uno. No, No nos dejen podemos en esa le situación. digo a mi mujer, pero vos le podés decir que me lo contagié en el baño. Claro, bueno, con te la pones a meter toalla. ahí, ¿no? Porque, Con sí. el toallón. Sí, hablar de vas a prácticas saber sexuales esas creo cosas. que siempre es complicado, pero sí está bueno eso también por una cuestión de cortar la transmisión, porque si Sí, no obvio. uno trata a la persona que viene a consultar, pero si no trata a la pareja, ese círculo continúa. Pero No, y sí le estás acompañar esos dejando, procesos que a veces aparte, son Le difíciles. estás dejando una Yael, patología y- que si no la trata a futuro le puede traer Claro, complicaciones. tal cual. Entonces, bueno. Viste que en el es- hospital, ahora me estoy acordando que les decíamos, por favor, contactemos a las personas con las que Sí. tuviste relaciones el último tiempo. Así que bueno. Y yo las neurosífilis que vi, las vi también en un sanatorio privado. Mira. Y sí, era ir a hacer la punción del líquido cefalorraquídeo que venía el treponema positivo. Solo en un sanatorio privado lo vi. Sí, Hay la varios. neurosífilis como tal, o sea, síntomas neurológicos pueden aparecer en cualquier estadio de la sífilis. Eso es algo que tal vez no tenemos tan incorporado como que, No. bueno, neurosífilis tardío. Y a veces incluso nosotros una vez en el hospital tuvimos un chico joven con un chancro que tuvo una convulsión, por ejemplo. Y era todo por la sífilis, porque tenía tanta carga de bacteria en la sangre que había pasado la barrera hematoencefálica. Súper Y interesante. a mí lo que no sé si lo terminamos de redondear, esto que nos hablabas del aumento de incidencia en este último tiempo, hablaste de esta falta de uso por ahí de preservativo por preservar el deseo sexual, por ahí un aumento del testeo, y ¿había algún otro factor que tenían barajado en este aumento de la incidencia? Yo creo que, o sea, la presencia de políticas públicas con respecto a estos temas es muy importante, ¿no? Como una decisión política de realmente querer que la gente acceda al testeo, acceda al tratamiento. Parece como medio fluno, medio romántico, pero realmente se ve en todo el mundo que cuanto más aumenta el testeo, cuanto más la gente accede a los servicios de salud, bajan los casos de infecciones de transmisión Bien. sexual.
Y escuchando un podcast, nada que ver, de emprendedores, una empresa nacional que fabrican preservativos, contaban que de la población sexualmente activa, ellos estaban llegando, un número bajo era, yo no quiero, pero era alrededor del 25%. Entonces los restos de la mesa de emprendedores le decían, wow, o sea que si hoy te va re bien, tenés un montón por crecer. Y se hace años que este número está se como modifica. igual. Claro. Entonces la empresa está ampliando por otro lado que son juguetes sexuales, nada Sí, que ver, es verdad. porque encontraron otra beta, pero ese número como que está, lo tienen ahí. Sí. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, no sé si, bueno, usted seguro que sí, pero cuando fue todo el brote de viruela símica, sacó todos unos documentos de qué pasaba con las prácticas sexuales de las personas y hasta dónde podíamos influir, digamos, el personal de salud en uso de preservativo, que alguien deje de tener prácticas o no. Y decían, ríndanse, porque el Ay, típico no. ABC de que las Claro, personas la usen verdad. preservativo no está funcionando. No. Y bueno, por suerte hoy tenemos otras estrategias, como mencionaban recién. Está la Doxipep, que es algo como más nuevo, que por ahora está aprobado solo en varones que tienen sexo con varones y mujeres trans, pero que es la toma de 200 miligramos de doxiciclina después de una práctica de riesgo para la prevención de sífilis y clamidia. Son alternativas que se buscan porque se describen estas realidades en las que no tenemos mucha injerencia, lamentablemente. Bueno, estas dosis de doxiciclina, ¿cómo se adquieren? O sea, ¿se las brinda el hospital? ¿Se compran en la farmacia? O sea, ¿cómo...? Por ahora, nosotros la posibilidad que tenemos es que las personas las adquieran en la farmacia, o sea, farmacia. comprándola. A veces en el hospital podemos llegar a tenerlas disponibles, pero sobre todo para otro tipo de patologías, como intervención preventiva, todavía desde los O sea, pero el programas paciente no está. después de haber tenido la relación sexual compleja, digamos, Sí. en donde cree que se puede haber contagiado algo, va al consultorio a Sí. pedirte el... ¿Cuánto tiempo puede pasar para que sea efectivo? Hasta 72 horas es después de la Bien. práctica. Bien. Pero no tenemos nada preventivo contra hepatitis B o hepatitis C, todavía tampoco. Hepatitis B, la vacuna, que Sí. es lo Oh. más importante que tenemos. No, pero luego post-exposición Luego no. la posexposición no, no. yo digo, claro, Ah. accidente pasó, tenés la pastilla del día después para el embarazo, estos antibióticos para las infecciones bacterianas, hepatitis B, hepatitis C, no. Hepatitis B, hepatitis C, no. O sea, hepatitis B sí reforzar esto de la vacunación, de que todas las personas que consultas se vacunen. Y hepatitis C, lo que hoy tenemos es testeo y tratamiento efectivo, curativo, Bien. pero no... Como para recalcar que por ahí que dicen, ay, bueno, tengo esa pastilla para las bacterianas, pero lo grave de todo esto, no, todavía no tenemos nada. A mí no sé, me moviliza mucho esto porque cuando nosotras éramos chicas, ¿Tenés adolescentes? probablemente, no, bueno, ni hablar, no quiero ni hablar porque los conocen, no quiero ni hablar del tema. Pero sí que cuando nosotros éramos chicos, por lo menos yo en mi adolescencia estaba como se hablaba mucho del VIH en ese momento, entonces era como, crecí con el terror a contagiarme de algo, entonces, o sea, no se me ocurría por la cabeza tener relaciones sin preservativo. Entonces, nada, me parece como... No sé cuál es la metodología para que esto empiece a funcionar mejor, si es mayor educación sexual en las escuelas, no tengo idea. Yo desde mi lugar de mamá machaco, pero bueno, o sea, Pero puede ser que el cambio de la evolución del HIV en estos últimos años también haya Para mí, relajado re. un poquitito. Sí, bueno, es un montón, o sea, hay un montón de estudios que demuestran que las personas con respecto al, digamos, al tratamiento prometedor del VIH, Claro. a tener una vida plena, disminuye un poco el miedo Ujú. a adquirir la infección. Claro. che, ¿hacemos otro capítulo de VIH, les parece? Me gusta. Obviamente. ¿Les Excelente. gusta? Claro que sí. Bueno, Yael, muchas gracias. Gracias a Pero ustedes. te vamos a exprimir ahora. Así que Un rato cuando más. están viendo del otro lado, vamos a seguir charlando sobre otro tema que es el VIH, ¿no? Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.